Bueno, vamos a seguir con lo que serían las bases neurológicas de la conducta sexual y, por tanto, de la identidad de género. Pero primero vamos a ver lo que sería la parte de la conducta sexual. A nivel de lo que sería neuronal, es importante tener en cuenta que uno de los aspectos fundamentales del desarrollo, bueno, o de lo que sería el sexo en sí, está ligado a la médula espinal, que se va a encargar, pues, de los movimientos pélvicos, tanto en hombres como en mujeres, de la eyaculación o la secreción vaginal, ¿vale? Y también de lo que sería la erección, en el caso del hombre. Bien, se ha comprobado que en aquellas personas que han sufrido un accidente y por lo tanto carecen del control, ¿no?, de lo que serían sus movimientos, porque la médula espinal está dañada, esta gente tiene una especie de movimiento reflejo, ¿vale?, respecto a todos estos aspectos que acabamos de ver. Lo que significa, evidentemente, que no es completamente consciente en muchos de nuestros movimientos de las secreciones, etcétera, ¿de acuerdo? Sino que forman parte más de lo que es esa médula espinal. Por otro lado, también vamos a ver cómo se ve afectado, o sea, cómo influye, perdón, lo que es el hipotálamo. El hipotálamo influye en nuestros deseos sexuales y esto se ve muy bien porque aquellas personas que tienen alguna lesión en el hipotálamo por un accidente o cualquier otro tipo de razón, no pueden perder o pueden no tener deseo sexual, ¿vale? Pueden perder ese deseo sexual pues que tiene cualquier otra persona que no tenga ese daño, ¿verdad?, en el hipotálamo. ¿De acuerdo? Aparte de esto, es importante también las experiencias sexuales tempranas para lo que sería el desarrollo, ¿no?, de la sexualidad, ¿no? Bueno, en este caso, sobre todo, podemos estudiar pues, a bebés y también se estudia muchísimo a los primates. A ver, está claro que la sexualidad está ligada en los animales a lo que va a ser los ciclos menstruales y a lo de las hembras en un caso, y también va a estar ligada pues a los momentos en los que es posible la concepción, cosa que no ocurre ni con las hembras humanas ni con las primates tampoco, ¿no? Las hembras de primates no ocurre este tipo de cosas, no están predispuestas necesariamente por ese momento, ¿no?, biológico, lo que significa que no estamos tan controlados por el ámbito físico y hormonal, ¿vale? Porque se pueden mantener relaciones sexuales más allá, pues por ejemplo, del momento en el que pues, una persona, ya por ejemplo en el caso de las mujeres, se puede ver claramente cómo las mujeres que están en la menopausia, ¿verdad?, que ya se supone que no pueden tener hijos, siguen siendo sexualmente activas, lo que significa que no está ligado, por lo tanto, a ese desarrollo hormonal, ese deseo sexual. Bueno, ese desarrollo hormonal, ese aspecto, ¿no?, de reproducción de la especie, digamos, que sí sería más, o se daría más en los animales. Eso también es cierto para los primates, o sea, los primates no están determinados o predeterminados por el momento en el que se ovula, por ejemplo, para tener ese tipo de relación sexual que sí se da en los animales. De hecho, la castración química que se puede dar en los hombres o en las mujeres no evita el deseo sexual. Es decir, en algunos hombres sí, pero en muchos no, lo que significa que también hay un componente cultural importante. Respecto a las experiencias sexuales tempranas, era para hacer un pequeño inciso, ¿vale? Respecto a las experiencias sexuales tempranas, es importante decir que, ya digo, se ha estudiado a bebés y también a
a los primates. En el caso de los primates, es curioso que los primates que no tienen relaciones con otros primates, cuando son crías, ¿vale? Pues estos primates tienen muchas dificultades emocionales para relacionarse con otros primates. De hecho, una de las cosas que suelen padecer es que cuando se les pone una hembra sexualmente receptiva, no saben qué hacer con ella, o sea, no saben cómo afrontarlas. Sienten deseo sexual, pero no saben cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y esto se debe en parte porque los monos, cuando son pequeños, suelen realizar juegos sexuales en los que hay una especie de relación entre ellos, aunque no llegan de ningún tipo al ámbito de lo sexual en sí, pero sí se plantean los juegos, ¿no? De macho, hembra, dominante, etcétera, ¿no? Y ya digo, estos machos no saben relacionarse con las hembras, pero tampoco saben relacionarse con otros machos, es decir, emocionalmente están coartados o limitados. Esto también se puede ver en los bebés, es decir, un bebé que esté bien relacionado, tenga un buen criador y esté bien cuidado emocionalmente hablando, es muy probable que en el futuro pues, no tenga ningún tipo de problema en su desarrollo sexual frente a un bebé pues que el criador pues sea un mal, o sea, sea un mal criador, sea una persona que no sea capaz pues de darle la seguridad al bebé pues que necesita, ¿no? Y esto le afectará también en su conducta sexual. Respecto a lo que serían las experiencias culturales, es importante decir que tiene mucho que ver con lo que va a ser el desarrollo sexual, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo una sociedad más permisiva que una sociedad más restrictiva. Las sociedades más permisivas, por ejemplo, sociedades en las que se pueda ver cómo pues, copulan los otros sin ningún problema y no escondan el sexo como algo prohibido, los niños suelen ser mucho más desinhibidos. Niños, niñas suelen ser más desinhibidos. Hay sociedades incluso en las que se permite la bisexualidad antes del matrimonio, como es el caso de los Zambia de Nueva Guinea, ¿vale? Donde se ve cómo, pues eso, se permiten las relaciones bisexuales. En este caso, pues evidentemente no se ve mal una relación con el otro sexo, con el mismo sexo. Incluso, bueno, esto evidentemente influye en cómo actuamos, ¿no? Incluso esto se puede ver en el mismo país, ¿no? En Estados Unidos hay una diferencia conductual desde los años 50 hasta los años 70. De hecho, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las homosexuales, aunque se hacían o se llevaban a cabo, se consideraban por el propio individuo como una vergüenza. Entonces, eso hacía que se restringiese bastante estas relaciones. No obstante, a medida que la sociedad se fue haciendo menos restrictiva, estas conductas afloraron y hoy en día pues no es nada extraño que haya que una buena parte de los jóvenes pues tengan relaciones sexuales antes del matrimonio o incluso relaciones homosexuales, ¿no? Homoeróticas. Pero a pesar de todo también existen diferencias en el ámbito sexual entre chicos y chicas a la hora de afrontar la sexualidad. De hecho, las mujeres suelen ser suelen tener menos relaciones sexuales esporádicas que los hombres. Y, por ejemplo, o sea, suelen buscar mucho más la parte emocional en la relación. De hecho, para las mujeres, una infidelidad emocional es peor que una infidelidad sexual. En el caso de los hombres es al revés. O sea, es peor una infidelidad sexual, física, que emocional. Y eso es curioso, es llamativo esa diferencia. Y también es verdad que las mujeres recurren menos al sexo que los hombres. Porque se han hecho se han estudiado casos en los que se ven un poco las relaciones sexuales que se mantienen. Normalmente, las relaciones entre dos hombres, relaciones homosexuales entre dos hombres,
hace que sean más, o sea, son mucho más comunes las relaciones entre ellos que, por ejemplo, en las parejas heterosexuales. Y en el caso de las lesbianas es mucho menos frecuente la relación sexual que en el caso heterosexual, curiosamente. Es decir, que las mujeres se comportan de forma distinta a los hombres, desde ese punto de vista. En cualquier caso, los estudios nunca son exactos ni perfectos porque los seres humanos somos muy diferentes y muy distintos y es muy complejo poder llegar a defender que existe una única forma de afrontar la sexualidad.